Al final de esta entrevista tenemos una sorpresa. Decidimos ir preguntando a la gente a la que entrevistamos cómo va su proyecto. Es algo que nos habían pedido los escuchas. Nos dijeron que a veces se quedan con las ganas de saber cómo sigue tal o cual cosa. Entonces preguntamos a algunos que habíamos entrevistado cómo su proyecto se reactivó en relación a la situación actual con la pandemia. Al final de esta entrevista pueden escuchar su respuesta. Ahora sí, Elena Piñero sabe mucho de arquitectura y diseño porque es la responsable de las comunicaciones de Arki, una empresa que se dedica a la educación en arquitectura y diseño de niños. Sí, señores, en Finlandia se enseña a niños arquitectura y diseño. ¿Para qué? Bueno, ella nos lo va a contar. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Buen día, Elena. Hola, buenos días. ¿Quieres presentarte? Pues me puedo presentar, sí, soy Elena Piñero, soy española, de Madrid y vivo aquí en Finlandia desde hace casi 9 años en Helsinki. Hace un montón. ¿Y cómo te tiene este aislamiento social? Pues al principio me tenía un poquito descolocada, pero ahora me he colocado un poquito más. Como a todo el mundo. Decir? Ya entraste en rutina. Ya entramos en rutina. Al principio es un shock y es un shock tal. Yo me imagino que todos los emigrantes, ¿no?, que estamos aquí en este país hemos vivido más o menos lo mismo. Yo al ser de Madrid, pues la situación en Madrid con el COVID fue bastante complicada, las noticias que se oían eran terribles y había mucho susto y bueno, y entre echar de menos a la gente que está allá y luego encerrarte tú y bueno, y estar en comunicación, ¿no? Pero a vos no te pasa que también te llama mucho más gente y se comunica mucho más gente que en general no se comunicaba. Me está pasando, sí, que bueno, que estoy recuperando a gente de la que no oía hacía mucho tiempo. Yo me he mudado 13 veces, he vivido en 5 países, con lo cual tengo amigos por todo el mundo y hay gente con la que no hablaba desde hacía, pues a veces, pues 10 años y tal, con la que me he comunicado y ha sido una bendición. Yo creo que este COVID ha traído cosas muy malas, desde luego, pero yo me quiero quedar con lo positivo. ¿Y qué fue lo positivo? ¿Esta comunicación con los amigos de lejos? Sí, y luego el pasar más tiempo con mis hijos. Es agotador, porque yo tengo 2 hijos, uno de 6 y otro de 8 años y yo trabajo desde casa, pero es también tiempo que pasas con ellos. Sí, es verdad. ¿Y cómo haces para mantenerte en forma? Porque ahora es muy importante que todos nos movamos lo máximo posible. Yo la verdad es que siempre he sido una persona bastante activa, que se mueve muchísimo. Intentamos, dentro de lo que cabe, salir cuando podemos a caminar. Caminamos mínimo 10.000 pasos, pero luego dentro de casa saltamos, hacemos yoga, hacemos una rutina de ejercicios que nos encargan nuestros amigos de España o nuestros amigos de aquí, nos mandan ejercicios que han hecho ellos y nosotros los copiamos. Bueno, es divertido. 5 semanas ya, puede ser, un montón de tiempo, pero sin salir ni nada. Y bueno, sirven para animarles y tal. Yo nunca he hecho tanto el tonto delante de una cámara. Yo creo que he hecho bastante el tonto delante de una cámara durante mi vida. Pero bueno, es bonito también. Esto es por una buena causa. Es por una buena causa. No es que a mí me guste hacer el tonto, no. Es que por una buena causa. Está muy bien. En Argentina es la misma situación, donde no están saliendo de las casas y eso cambia muchísimo. Que nosotros podamos salir a dar una vuelta y caminar y mirar la naturaleza, que encima vivamos donde vivamos en Helsinki, siempre hay naturaleza alrededor, sí, ¿no? Sí, somos unos afortunados, o sea, comparado con otros países, comparado con la situación que tenemos ahora mismo, yo creo que en este país, por lo menos por ahora, podemos salir a caminar, a pasear, y yo a veces lo que hago también es que hago videollamadas desde fuera, ¿no? Intento llamar desde fuera para que vean un poco el paisaje, no sé cómo explicarte, como ellos llevan encerrados tanto tiempo, como que les da algo de vida ver algo. Y también, pues ¿no? De enseñarles dónde vivimos. Hago lo mismo, a veces me da no sé qué si les estoy dando envidia. Sí, mostrándoles el paisaje. ¿Haces bien o haces mal? No me queda claro.
Yo creo que siempre lo que sea el hecho de verte y el hecho de poder saber de ti es bueno, porque me da la sensación de que esta situación no va a acabar pronto, o sea que se va a prolongar más de lo que pensamos y yo creo que es importante mantener la actitud positiva y centrarnos en lo positivo, que es pasar tiempo con los nuestros, valorar lo que realmente importa y bueno, reconectar con esa gente que a lo mejor llevabas tiempo sin saber de ellos y han sido importantes Sí, y te aportan y te han aportado algo en tu vida. estamos de acuerdo. Bueno, ahora podemos hablar más de otras cosas, ¿no? Porque todo el tiempo sobre el coronavirus nos agota. Sí. Entonces, contame, ¿qué te trajo a Finlandia? ¿Qué me trajo a Finlandia? ¿Qué me trajo a Finlandia? He venido a Finlandia 2 veces, he vivido en Finlandia 2 veces. Sí. La primera vez era muy joven, me había sacado un novio finlandés. En una lotería. Una lotería, fui a una lotería, jugué la lotería y me tocó el cupón finlandés. Y dije, anda. ¿Cuántos años tenías? 23, 22, algo así. Sí. O sea que viniste hace mucho. Hace mucho, sí, hace mucho. Y viví la primera vez 2 años aquí y luego nada, viví por un montón de sitios, viajé mucho y volví con mi primera hija cuando mi hija tenía, y mi entonces marido, cuando mi hija tenía 2 meses. Porque realmente, bueno, de la decisión no me arrepiento porque es cierto que gané en pasar más tiempo con mis hijos, gané en educación. Yo soy una firme creyente del sistema finlandés y la manera de hacer las cosas a la finlandesa en el sentido bueno, de la calidad educativa, los medios que se le ponen a las madres trabajadoras, la capacidad que tenemos de las madres de poder ser en ese sentido trabajadoras, independientes, de tener tiempo, ¿no? Eso, y pasar tiempo con nuestros hijos, la baja por maternidad, que es mucho más larga aquí. Sí. Entonces, en ese sentido, si tengo que decir qué es lo que me trajo, ya se me olvidó hablar español, me trajo la segunda vez y me mantuvo aquí, fueron mis hijos. Buenísimo. Y decime una cosa, ¿qué haces? ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajo? De trabajo hablando. ¿Hablo mucho? No. Acá tenés que hablar mucho. Sí, sí, sí. Trabajo soy la directora de marketing de Arki. Arki es una empresa de educación finlandesa. Contame, ¿qué es Arki? Porque es una empresa de educación, pero está, si yo tengo bien entendido, está muy enfocada al diseño y la arquitectura. Sí, sí, es una empresa educativa que se dedica a la enseñanza por fenómenos y el fenómeno que toma educativo es el diseño y la arquitectura, porque la arquitectura engloba todas las asignaturas, engloba matemáticas, engloba historia, engloba cultura, pero también puedes enseñar muchísimas habilidades. Los chicos tienen que presentar sus proyectos, tienen que conocer la historia, tienen que saber colaborar, trabajar en equipo. Entonces es un fenómeno muy completo y muy, muy interesante. Entonces, Arki es una empresa que se dedica a enseñar a niños ¿de qué edad? Desde los 4 hasta los 19. Ok, y en general está dentro de la educación formal de los chicos, o sea, dentro de las escuelas, o son más bien como clubes de la tarde, ese tipo de cosas. Sí, aquí en Finlandia los clubes de la tarde están regulados y su currículum está aprobado y es eso, es un club de la tarde y es donde los niños después del colegio van y complementan su educación. Y es un programa que es progresivo, o sea, que es como aprender piano, que empiezan y... ¿Y Arki tiene sus propios lugares donde dan las clases o suceden en las escuelas mismas? Dependiendo del caso, pero en este caso en Finlandia tienen sus propios lugares. Tenemos una escuela en la fábrica de cable, en el Kabelitehdas, donde se hacen estos clubs después del colegio, pero también se organizan cumpleaños, workshops, hacemos mega eventos y tenemos además profesores que hablan español. Lo anuncio, o sea que si hay suficientes alumnos, hay profesores que hablan español. Ahí en Kabelitehdas. Sí. Perfecto. Pero también yo sé que tienen colonias de vacaciones de verano, porque mi hija, por ejemplo, Alma, fue a unas colonias donde estaba 10 días construyendo chozas en el bosque, por ejemplo. Sí. Eso es súper divertido y eso lo lleva diciendo Arki desde hace 26 años.
en un entorno precioso que se ha conservado de la misma. De hecho, los árboles han crecido y ya está mucho más frondoso porque se ha cuidado de ese trozo de bosque. Está al lado de un parque natural en Espoo y no solo se hace ese tipo de campamentos de verano, sino que también en el Cava Pelitteras y en Bege, en el Lema Museum, en Espoo, también se hacen. Son campamentos interiores de arquitectura y diseño, de animación, de diseño de moda, de diseño de muebles, o sea, hay todo tipo de temas, con lo cual, de robótica, con lo cual, sí. ¿Y cuántos educadores son parte del equipo estable de Arki? Pues, a ver, tenemos el equipo pedagógico que está todo el tiempo en la oficina, pero luego tenemos los profesores que algunos de ellos trabajan full time, otros trabajan de manera parcial, pero en total serán unos 40 profesores, son un montón. O sea que Es un equipo grande. va a mucha gente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo hacen? Vos dijiste, bueno, acá en Finlandia, aparte, Arki tiene alguna otra sucursal en Sí. otros lugares del mundo. Sí, estamos en Grecia, muy pronto en Chipre, en Praga, en China, en Vietnam y en Tailandia. ¿Y eso cómo funciona? ¿Es la misma empresa o son como unas, ¿cómo se dice? Cuando Es una franquicia. Sí, es una franquicia. Son franquicias, lo que pasa es que son franquicias en las cuales nosotros les apoyamos muchísimo. Llevamos lo que es cuidamos muchísimo de lo que es tanto cómo se entrenan los profesores, cómo enseñan, enseñamos con ellos al principio, les damos todos los materiales y supervisamos y vamos, estamos como súper con ellos, pero sí, son franquicias, son escuelas Arki, pero en otros países. Perfecto. Y contame, ¿qué tipo de cosas hacen los chicos? De todo. A ver, dame algunos ejemplos. Pues desde construir, por ejemplo, casas en el bosque, que aprenden todo tipo de culturas, de dónde vienen esas casas, o cuidar el entorno. Sí, nudos. Yo me acuerdo cómo se entrelazan las cañas, diferentes técnicas para construcción de chozas en el bosque. Sí, se construyen construimos las chozas a través con nudos para no dañar los árboles, para no dañar la naturaleza, para que se puedan reutilizar los materiales. Eso es muy importante. O sea que aparte tienen como una agenda muy verde de enseñar sostenibilidad al mismo tiempo que están enseñando a hacer nudos. Para nosotros es esencial que el niño entienda que vive en un entorno y en una ciudad y que sea consciente de la sostenibilidad de ese entorno o de esa ciudad. Porque si el niño no aprende a ser un ciudadano y no aprende a cuidar de su entorno y a desarrollar ideas, a desarrollar su creatividad, para con su innovación poder buscar soluciones para su entorno y para su ciudad, entonces lo que hacemos no serviría para nada. Para nosotros es esencial que el niño aprenda y el niño pueda buscar soluciones y que sea consciente de cuidar su entorno. ¿Y esto en general son proyectos en equipo o son proyectos que cada chico hace individualmente? Normalmente son proyectos en equipo. Los niños suelen trabajar alrededor de una mesa, alrededor de un proyecto y suelen ser proyectos en equipo. Dependiendo del proyecto, si pensamos en el club después de la escuela, son 20 proyectos al año. Entonces, cada proyecto es distinto. A veces ellos mismos tienen que hacer algo, pero ellos aún así tienen que presentarlo con sus compañeros y tienen que, bueno, de alguna manera defender su idea o por qué lo han hecho. O sea, todas las soluciones son buenas y queremos entender por qué esa solución es buena. Y bueno, al final no me contaste algunos ejemplos concretos. Ay, es verdad, no te conté. Yo te hablo mucho, es que te lo he dicho, que hablo muchísimo. Hablas mucho, pero a ver, enfoquémonos. Pues desde hacer su propio modelo o pase de modelos y hacer su propio bolso, hasta construir su propio mueble, hasta hacer una casa en el árbol, a mini escala, pueden hacer una choza de hielo en invierno, que también tenemos ese programa, pueden construir un robot que pinta o una ciudad que camina y pinta a la vez, que es un robot, pueden hacer su propia película, su propia animación. Yo vi que, por ejemplo, en algunos de estos workshops lo que hacen es como pensar el futuro conjuntamente con los chicos, o sea, pensar cómo va a ser la ciudad del futuro. Sí, eso también es una de las partes de las partes esenciales de lo que hacemos. Los niños tienen que pensar cuál va a ser la ciudad del futuro, si tiene que ser sostenible, cuántas
partes verdes tiene que tener, para qué sirve, dónde pueden jugar los niños. De hecho, nosotros hemos hecho proyectos con UNICEF en los cuales UNICEF nos ha encargado hacer un proyecto de participación, bueno, con UNICEF y con muchísimas empresas, con Save the Children y aquí en Finlandia también, donde los niños tienen que pensar un espacio, una ciudad, un entorno, porque muchas veces planificamos las ciudades, los ciudadanos, uno de los ciudadanos más importantes que hay, un grupo de ciudadanos de los más importantes que hay son los niños o los jóvenes y muchas veces no se les tienen en cuenta. Y las soluciones que tienen los niños muchas veces son creativas, se ve desde su punto de vista, desde su enfoque y son de los usuarios más activos que hay de unas ciudades y muchas veces no se les tiene en cuenta a la hora de construir las ciudades. Entonces, para los chicos también participar de un taller donde están pensando la ciudad del futuro es también una manera de entender mejor cómo ellos ven la ciudad y podérsela transmitir a otros. Sí, y empoderarles y darles una voz y que ellos tengan la autoconfianza y que puedan pensar y que desde ese momento cambien el mindset de decir yo puedo influir en mi entorno, mi voz va a ser escuchada, sí. Claro. Eso es muy importante también. Sí, sobre todo cuando estamos hablando que hay cada vez más jóvenes que están como muy reacios a la participación ciudadana, a la participación en política, que van poco a votar. Esta es una manera desde la arquitectura y el diseño de hacerlos más activos, ¿no? Sí. De activar la posibilidad de participación. Sí, y además ellos pueden ver directamente cómo pueden influir y a veces sus ideas son tomadas en cuenta, muchas veces son tomadas en cuenta. En Vietnam el proyecto que comenzaron sigue en boga, consiguieron incluso sponsors de diferentes empresas de Tailandia y de Vietnam, consiguieron cambiar su entorno, consiguieron influir y aquí en Finlandia, en Helsinki, bueno, la sede de Save the Children, lo que es las decoraciones, la entrada, incluso los baños, los mosaicos que hay están hechos por nuestros alumnos. Donde está Löyly y Hernesaari, por ejemplo, ahí participamos en un proyecto de participación. Y es un sauna muy conocido en Helsinki. Para los que no saben. Es verdad. Es una zona y hace años pues se propuso, ¿no?, a diferentes grupos proponer diferentes ideas a diferentes agencias de arquitectura, a los ciudadanos y otro grupo eran los niños de Arki. Y lo que es ahora Hernesaari, el proyecto más parecido es el que hicieron los niños, de hecho. Wow. O sea que sí, o sea que al final los niños sí tienen muy buenas ideas. Perfecto. Y estabas contándonos que tenían como muchas redes en el exterior, porque Arki ahora tiene franquicias y se van y ponen un Arki en otros lados, pero tiene el sello de la arquitectura y el diseño finlandés, supongo, sí, ¿no? Sí, los profesores cuentan con nuestra pedagogía y cuentan con nuestros materiales y es lo mismo, pero fuera y adaptado a lo que son las circunstancias o las situaciones en el extranjero. Tenemos una escuela preciosa en Bangkok, por ejemplo, en Vietnam, en muchísimos países, con lo cual estamos muy contentos. ¿Y cómo se adaptan a cada lugar? ¿Conoces alguna historia de, por ejemplo, bueno, en Bangkok no se hace, supongo que los materiales son diferentes, no está el bosque finlandés, ¿sí? No, desde luego que no, desde luego que no. De hecho, en Tailandia querían lanzar el programa del que hablábamos, de construir en el bosque, pero claro, no pueden hacerlo en Bangkok, con lo cual están pensando a ver dónde lo pueden localizar. Y claro, se tienen que adaptar muchísimos de los programas, pero los materiales suelen ser bastante simples, que se pueden encontrar en cualquier sitio, porque esa es la idea, encontrar materiales que sean muy sencillos y hacer que los niños trabajen con las manos, porque lo que es la conexión del cerebro y la mano es muy importante y es algo que se está perdiendo y entonces es algo que para nosotros es esencial también. Lo que pasa es que es cierto, a la hora de trabajar con países asiáticos y trabajar con países que son muy distintos culturalmente, tú tienes que ser muy específico a la hora de entrenar y muy específico a la hora de explicarles qué materiales se usan. Eso es algo que muchos admiran la educación finlandesa, sin embargo no todos hablan de cuánta importancia se le da acá a las manualidades. Sí. Que es algo que dentro de la escuela es muy importante. Todo lo que sea economía del hogar y manualidades,
acá es una parte muy importante de la educación. Sí, y el hecho bueno, de entrelazar estos conocimientos con otros conocimientos que te pueden ayudar, ¿no? El hecho de entrelazar no solo las manualidades, sino entrelazar el trabajar con las manos con medir a escala, de poder usar lo que son tus conocimientos matemáticos, tus conocimientos de física, tus conocimientos de muchísimas cosas, de historia, de cultura, a eso, a tu proyecto. Claro, es de alguna manera, ustedes eran vanguardistas en el tema de usar el fenómeno como manera de acercarse a la educación de los niños. Hace un año o dos empezó esto en Finlandia, que se trabaja en las escuelas alrededor de un fenómeno. Y entonces el fenómeno puede ser, por ejemplo, el mar Báltico. Y entonces en la clase de matemática estudian cuánto agua tiene, van haciendo diferentes cálculos, pero en la clase de geografía van a ver otras cosas alrededor del mar Báltico y hacen diferentes mapas y diferentes maneras de acercarse al mar Báltico también desde las manualidades. Entonces, de alguna manera, el eje que conecta diferentes cosas para ustedes es la arquitectura y el diseño. Sí, y Arqui lo lleva haciendo desde hace 26 años, con lo cual sí, fuimos pioneros y los primeritos que empezamos a hacerlo y hemos demostrado con el tiempo que funciona y de hecho, aparte de los clubs estos que tenemos de después del colegio, participamos en un proyecto apoyado por el Ministerio de Educación y investigado por la Universidad de Helsinki, que se llama la clase curiosa, en el cual nos pusimos a trabajar con las profesoras de escuela, los profesores de escuela de Finlandia y de Helsinki más concretamente, y pudimos implementar lo que hacíamos nosotros dentro de lo que es el aula. Y los resultados han salido hace poco y son súper buenos. Los niños han aumentado en confianza, en trabajar, se han interesado por cosas que nos interesaban antes, como eran las matemáticas. Hemos conseguido despertar la motivación de los niños y también la de los profesores, con lo cual los resultados han sido maravillosos. O sea que el socio que ustedes tenían de la Universidad de Helsinki lo que estaba haciendo es evaluando los resultados de los alumnos en cuanto a performance. Sí, sí. Y adaptamos lo que hacíamos nosotros después de la escuela a dentro del aula, con profesores normales, porque nuestros profesores son arquitectos, pero los profesores de la escuela son profesores, pues profesores. Claro. Y ahora lo que hemos hecho es, bueno, desarrollar y ahora estamos implementando eso fuera de lo que es las fronteras de Finlandia, porque es algo que interesa muchísimo, el poder incluir esa enseñanza por fenómenos y el know-how que nosotros tenemos desde hace 26 años a las escuelas normales alrededor del mundo. ¿Y eso cómo sucede en general? ¿La gente los conoce, los contacta y después qué pasa? Y después, pues nada, empezamos a hablar de cuál es el proyecto, encontramos, para nosotros es muy importante encontrar un partner que sea a largo plazo y cuando empezamos en un país empezar a trabajar a diferentes niveles, no solo abrir una escuela Arqui, sino que a nosotros que nos interesa es trabajar y poder crear un impacto dentro de la sociedad y dentro de lo que es la región donde estamos. Entonces, en Vietnam trabajamos no solo con la franquicia, sino con UNICEF y con otras organizaciones. En Tailandia igual y en otros países igual. ¿Y tienen alguna escuela en un país hispanohablante? No, pero hemos recibido muchísimo interés por parte de países hispanohablantes y estamos deseando ir y bueno, estamos ahora en negociaciones con un par de países, pero vamos, es algo que estamos locos por comenzar allá porque vemos que hay muchísimas sinergias, la situación es muy buena y además vemos que podríamos hacer grandes cosas. Y cuando se acerca, la gente que se acerca son inversores, son gente de la educación pública. ¿Quién se acerca en general a ustedes para abrir una sucursal de Arqui en el mundo? En general, los perfiles varían mucho. Pueden ser desde universidades. En Grecia, por ejemplo, trabajamos a través de una universidad y en Grecia hemos conseguido hacer un gran impacto. Estamos en 7 ciudades. Pero también pueden ser inversores privados, empresas privadas y también puede ser miembros de un gobierno o de un departamento de educación de un gobierno. Acá en Finlandia vienen un montón de comisiones, grupos de gente a ver qué es esto de la educación finlandesa. Supongo que a ustedes también los visita mucha gente del extranjero.
muchísima gente. De hecho, sobre todo de Asia y de China más concretamente, viene muchísima gente. Vienen tanto profesores de educación especial, profesores de guarderías, profesores de institutos y delegaciones de departamentos de educación de diferentes organismos. También hemos tenido no cientos, sino miles de visitantes. ¿Y ustedes cobran por contarles todo esto o cómo es? Pues normalmente sí, porque lo que hacemos son sesiones educativas que incluyen, pues pueden incluir talleres, pero también pueden incluir lo que son sesiones informativas, pero en general siempre son interactivas y solemos trabajar con ellos desde su punto de vista y lo solemos adaptar. Colaboramos también con instituciones aquí, con la Universidad de Helsinki, por ejemplo, y hacemos programas mixtos también con ellos. ¿Y ustedes colaboran con la Universidad de Arquitectura? Nosotros hacemos colaboraciones con diferentes universidades, no solo aquí, sino también en el extranjero, y recibimos alumnos de diferentes universidades. Que hacen como pasantías rentadas o no rentadas dentro de Arqui. No lo tenemos de esa manera regulado, pero sí que recibimos alumnos y recibimos grupos de las universidades. Pero normalmente tengo que decir que solemos recibir muchos más profesores que están interesados en nuestra manera de enseñar y departamentos, por supuesto, de arquitectura de gobiernos y departamentos de educación de gobiernos que están muy interesados de la manera tan innovadora que hemos tenido de enseñar a los niños durante tantos años. Muy bien. Entonces, si queremos saber más de Arqui, ¿cuál es la página web? ¿Cómo nos enteramos? Arqui, con 2 Ks, arkki.com. Perfecto. Y en la página web, supongo que aparte de estar en finlandés, está en otros idiomas. No está en finlandés. No está en finlandés. Está en inglés. No, porque tenemos la página finlandesa que sí está en finlandés, que es arqui.net. Arqui con 2Ks.net, que ahí sí podéis encontrar información sobre lo que ocurre aquí en Finlandia, lo que hacemos aquí en Finlandia, y luego está arqui.com, que es Arqui International. Yo sé, por ejemplo, que cuando mi hija hizo esa colonia de vacaciones donde construían casitas en una reserva ecológica acá cerca de Helsinki, que vienen también chicos extranjeros, porque ustedes tienen un programa en inglés, o sea que también están esta misma colonia de vacaciones funciona en inglés. Sí, funciona en inglés, en sueco y en finés. Enseñamos en los 3 idiomas y luego si tenemos grupos que quieran venir de otros idiomas, sobre todo en chino y en español, si son lo suficientemente grandes podemos abrir un grupo en español. Perfecto. Entonces tienen arquitectos y diseñadores que dan clases en español. Sí, tenemos por ejemplo un arquitecto que es colombiano, por ejemplo, y tenemos también arquitectos que hablan español y hemos dado grupos, de hecho hemos recibido delegaciones de México y Colombia aquí. ¿Y cómo fue que empezaste? Porque vos no sos arquitecta, ¿qué estudiaste? Yo estudié comunicación. ¿Y cómo se te ocurrió empezar a trabajar alrededor de la arquitectura y el diseño? A mí siempre me ha encantado la arquitectura y el diseño, pero yo conocí a Arqui hace 10 años en Madrid, cuando yo trabajé para el Instituto Iberoamericano de Finlandia. Y fueron invitados por la Feria del Libro, porque Finlandia era país invitado junto con los otros países nórdicos y querían un taller y quisieron traer a Arqui. Entonces yo conocí a la que es ahora mi jefa hace 10 años en Madrid. Finlandia es tan pequeño que normalmente estas cosas ocurren a veces. Y me la volví a encontrar hace un par de años y justo estaban buscando a alguien y yo estaba disponible y dije, bueno, pues vamos a... Y me encanta, es una empresa, bueno, mis hijos de hecho van a Arqui, han ido a Arqui antes que yo. O sea, sí. ¿Y qué cosas hicieron tus hijos? ¿Qué fue lo que hicieron que más te haya gustado como mamá? Como mamá. Sí. A mí lo que más me ha gustado es que mis hijos, por ejemplo, mi hijo Diego, que comenzó cuando tenía 4 años, ha sido un niño siempre muy activo, muy activo y para él a veces es complicado sentarse, centrarse, pensar. Yo sé que él es súper inteligente, pero para él es muy complicado sentarse, centrarse, estar interesado, permanecer interesado durante más de 10 minutos. Y con Arqui era maravilloso porque yo veía que él se sentaba, permanecía ahí hora y media, hablaba de su proyecto, se sentía orgulloso, te lo explicaba, era maravilloso. Entonces sí que vi un cambio, por ejemplo, en mis niños, ¿no? A los que vivimos en Finlandia nos preguntan muchas veces sobre la educación acá, porque calificamos muy alto en las competencias internacionales de educación primaria. Y cuando pensamos en la educación formal, o sea, la que provee la escuela, nos olvidamos a veces que la educación no formal es fundamental también.
De hecho, y a pesar de todo lo bueno que tiene la educación en Finlandia, los niños y las niñas de familias con padres universitarios siguen teniendo mucho mejor resultados que los otros y más posibilidades de seguir estudiando después del secundario. Ahí se ve la importancia de la educación no formal, como por ejemplo la influencia de los padres cuando leemos a los chicos, cómo los estimulamos, etc. Y si hablamos de educación no formal, como la que ofrece Arki, hay que mencionar que tenemos acá un sistema de bibliotecas también muy premiado, donde se prestan libros, palitos para hacer caminatas nórdicas, máquinas de coser, juegos, películas y espacios para trabajar. Entonces, no dependemos de la biblioteca de mi casa, sino que aunque en mi casa no haya libros, puedo tener acceso a literatura buena y contemporánea. Esa manera de pensar la educación como un continuo entre lo formal y lo informal, siempre de una manera muy amplia y accesible, es el fuerte de la educación finlandesa. Sigamos escuchando a Elena. Pero quería volver un poquito para atrás, ¿no? Volvamos para atrás. Volvamos para atrás. Y quería que me cuentes qué hace el instituto, porque es muy importante el instituto donde trabajaste en Madrid. Sí. ¿Me contás un poquito qué es y qué hace? El Instituto Iberoamericano de Finlandia lleva existiendo, me van a matar porque no me acuerdo exactamente, pero por lo menos 20 años. Ya se me olvidó, hace tanto tiempo que no trabajo con ellos. Y es una institución muy, muy importante porque, bueno, desde Madrid lo que intentan es impulsar, ¿no?, el intercambio cultural entre lo que es Finlandia y los países iberoamericanos. Aparte de, bueno, desde luego de llevar artistas, arquitectos, organizar exposiciones, eventos culturales, educativos entre este país y los países iberoamericanos, lo que también hacen es investigación, es lo que es impulsar el conocimiento, ¿no?, entre ambas regiones, que es muy, muy necesario. Debido a que, bueno, los recursos son limitados, es imposible tener un instituto en cada país y entonces se decidió tenerlo en Madrid porque era más sencillo. O sea que Finlandia no tiene este tipo de institutos en otros lugares. Sí los tienen en diferentes lugares, pero el que representa a los países iberoamericanos está en Madrid. Están en París, en Roma, hay uno en Nueva York, hay otro en Japón, hay diferentes, pero en San Petersburgo hay otro, hay, si no recuerdo mal, unos 10, 12 institutos culturales alrededor del mundo. Es un poco como lo que hace Goethe. Sí, es lo que hace Goethe, el Instituto Cervantes. De hecho, bueno, el Instituto Iberoamericano en Madrid pertenece a una red de institutos europeos que están en cada ciudad, ¿no? Y entonces ellos tienen la representación en Madrid y hacen muchísimos proyectos juntos, se colabora muchísimo con el Instituto Goethe, con el Instituto Francés, con el Instituto el Instituto Italiano, por ejemplo. Y entonces contame, ¿cómo es diferente hacer esto de comunicación para una empresa como Arki que para un instituto? Porque es un instituto del Estado, ¿no? Sí, el instituto sí recibe fondos públicos y es una institución pública en ese sentido. Es muy diferente, lógicamente. En el instituto tú representas Finlandia de alguna manera, te pones el sombrero de Finlandia y te pones una visión más amplia, más desde otra altura, ¿no? Intentas facilitar lo que son las relaciones y las relaciones culturales, ¿no?, y educativas entre un país y otro. Y eso es muy bonito, muy importante y además abre muchísimas puertas al entendimiento y abre muchísimas puertas a proyectos futuros y relaciones que yo me acuerdo que comenzamos hace 10 años y siguen en la actualidad. Con lo cual es algo muy bonito, muy a largo plazo. Mucha responsabilidad también, pero a mí me encantó trabajar para ellos y siempre lo diré, que aprendí muchísimo en esa época. Y Arki es distinto porque es más concreto. Es verdad que también al ser una institución de referencia nos ponemos muchas veces el sombrero de Finlandia, pero sí que hacemos cosas más concretas y llegamos a proyectos más concretos y trabajamos más lo que es a pie de calle y también con instituciones privadas que muchas veces son el motor del cambio, porque a veces a través de las instituciones públicas, claro, muchas veces la burocracia pues hace que las cosas se ralenticen un poco más. Pero bueno, aparte, cada vez que vos tenés un desafío como comunicadora,
cambia completamente con el contenido, ¿no? Porque eso es algo, por ejemplo, como diseñadores nos pasa mucho, que depende sobre qué estés trabajando, uno va aprendiendo diferentes cosas. Sí, desde luego. Y yo es lo que siempre agradeceré en mi trabajo, que me toca empaparme de un montón de temas, me toca adaptarme a lo que es la situación y me toca traducir lo que esa empresa o esa institución hace a la gente que lo quiere escuchar. Y también tengo que identificar a la gente que quiere escuchar el mensaje y qué es lo que le puede interesar de lo que yo les cuente, desde luego. Eso es esencial. Entonces, supongo que habrás aprendido mucho de diseño y arquitectura. Muchísimo, y me ¿Hace encanta. cuánto que trabajas ahí? Desde octubre del 2018. Muy bien. Lo tengo marcado porque me gusta tanto que... ¿Y qué cosas del diseño y de la arquitectura te sorprendieron en este camino siendo comunicadora? Lo que son capaces los niños de idear, lo que son capaces, la visión que realmente, lo que se dan cuenta del entorno que les rodea y la creatividad y las ideas que a ti no se te pasan por la cabeza y lo que pueden aportar y que tú dices, pues a lo mejor esto sí que es bueno implementarlo en algún sitio y ver que esa solución tiene muchísimo sentido y ayuda a la vida de una ciudad o de un entorno. Y luego el hecho de poder conocer mejor a mis hijos. Y lo hablo como usuaria, ¿no? También de poder conocer a mis hijos y poder, a través de la positividad, a través del refuerzo positivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues en Arqui se enseña a través del refuerzo positivo. O sea, nosotros... ¿Qué quiere decir el refuerzo positivo? Necesito saber. Es apoyar a los niños en aquello que quieren hacer, en aquello que saben hacer, en intentar ayudarles a encontrar una solución, en servir de guía y darles los medios para que ellos puedan encontrar una solución. El poder preguntarles no qué han aprendido hoy, sino que nos expliquen lo que han hecho, por qué lo han hecho, para qué lo han hecho, para lo que vale el proyecto que han realizado. Entonces, eso es el refuerzo positivo, el poder que ellos se sientan empoderados, que ellos se sientan que no tengan miedo de presentar sus ideas, porque todas las soluciones pueden ser buenas. O sea, como que de alguna manera ellos aprenden a describir, a argumentar y a contar. Hay una cosa que como se atreven a innovar, y se atreven, que eso es muy importante también, que tengan el valor de presentar sus ideas. Y de presentar la originalidad que tienen sus ideas. Desde luego, sí. Hay algo que como mamá, criando niños bilingües, supongo que a vos también te pasa, los chicos que están criados acá hablan mucho más y más fluido el otro idioma, o sea, en este caso el finlandés, ¿no? Porque van a la escuela en finlandés. ¿Te parece como que el diálogo con vos es de alguna manera diferente porque ellos están expuestos a tener que explicar todo el tiempo las cosas? Desde luego que, claro, ellos juegan en finés casi todo el tiempo cuando están en el colegio, por ejemplo, pero ahora con el COVID la verdad es que me ha servido de apoyo, de refuerzo lingüístico. Es muchísimo trabajo, es el leerle todas las noches, el hablar con ellos. Lo que pasa es que el problema que tenemos aquí los padres, que tenemos niños que son bilingües, es que siempre hablamos de los mismos temas, entonces hay que sacar nuevos temas, siempre tienen el mismo vocabulario, tú siempre hablas de lo que has comido, de lo que has hecho, de lo que has tal. Entonces yo creo que el secreto de eso, y los míos yo creo que hablan bastante bien, es el poder crearte una comunidad, una tribu en la cual ellos también aprendan a jugar y se sientan identificados también por ese lado, ¿no? Entonces, yo en ese sentido sí que he conseguido que no solo yo misma, sino que haya otras. O sea, que ellos tienen amigos con los que hablan en castellano. Sí, o sea, tienen amigos desde que son bebés, que son los mismos amigos, que los que se han criado y han crecido. Acá, en Finlandia. Sí, también. ¿Qué podemos hacer si queremos mandar a nuestros chicos a Arqui, pero sin embargo nos queda lejos? ¿Cuáles son las alternativas? Lejos de distancia. Sí. Pues tenemos unos proyectos que tenemos ahora online con el tema del COVID, que están en español. Eso es muy bueno. Es earqui.arqui.com.
encontráis 3 proyectos en español que podéis hacer en casa. Están en muchísimos idiomas, también en japonés, somos así de internacionales, sí. Pero podéis hacer eso es una muy buena opción. Y otra opción ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, también se están teniendo los proyectos online, las clases que tenemos ahora se están haciendo online. Y también tenemos no solo clases en Helsinki, sino también en Vantaa y en Espoo. Y si estáis muy, muy lejos, que estáis en Argentina o en México, en cualquier lado, pues nos llamáis. Yo soy Elena @arki.net y a mí me escribís un email y encontramos una solución. Yo lo intentaré siempre estar cerca y hablar español. Perfecto. Se habla de escalar esta propuesta educativa llevándola a otros países. Y nunca es fácil escalar porque tiene que poder replicarse sin perder su verdad, sus características especiales. Y una de las características de las actividades de Arki es que mientras enseñan arquitectura y diseño, los chicos y las chicas se adueñan de sus espacios habitables, aprenden a entenderlos y a soñarlos diferentes. Y esto ocurre a lo largo del tiempo. Es un proceso, pero si queremos tener ideas nuevas, hechas por ellos, me parece importante que no sean solo algunos talleres aislados que les propongan intervenir la ciudad, sino una actividad extendida en el tiempo, durante todo el año. Veo mucho potencial en esta propuesta educativa y me encantaría que la arquitectura y el diseño sean un pasatiempo de los chicos, igual que ahora las clases de piano o de dibujo. Vamos a ver quién se inspira en este episodio y empieza una propuesta parecida. O si no, quién ya la tiene y nos quiere contar cómo es en otro país. Ahora escuchemos a Maximiliano Romero. En el episodio 34 nos hablaba de sus proyectos sobre robótica humanizada para la salud. Por eso le contacté, para ver qué está haciendo en relación a la pandemia. Escuchémoslo. Al inicio de la crisis del corona, como muchos colegas y amigos, nos preguntamos qué podíamos hacer y cómo podíamos colaborar desde nuestros conocimientos. Yo me agregué a algunos grupos internacionales de coproyectación de productos como respiradores, máscaras y demás. Y después, de a poco me fui retirando porque me di cuenta que la mayoría de estos casos eran grupos de personas que con muy buena voluntad y conocimientos técnicos trataban de resolver problemas que a veces no conocían bien. Con un approach, afrontando los problemas en una manera un poco ingenua y sin el apoyo y la colaboración de expertos, ¿no? de virólogos, de biólogos. Yo creo que, bueno, en realidad este tipo de proyectos sin un conocimiento fuerte de la base del problema puede hasta ser un riesgo, porque, por ejemplo, la gente que está proyectando e imprimiendo máscaras en 3D se tendría que preguntar seriamente si lo que está proyectando funciona para el objetivo que está proyectando. O sea, ¿filtra realmente el virus o es como un normal pañuelo para taparme la boca? Y en ese caso, ¿por qué no usar un pañuelo? ¿Por qué tenemos que imprimir en 3D una máscara que no funciona más que un pañuelo? Bueno, yo creo que es muy positivo que la gente se participe, que la gente se trate de conectar. Yo me puse a hacer una recolección de proyectos open, colaborativos, y encontré realmente muchos proyectos. Pero como te digo, generalmente estos proyectos eran technology push, sin mucho conocimiento biológico a la base. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio también. Este podcast está publicado